Shalom Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Besdat Hashem en la página 115 del Tratado de Baba Kama. Nos dice la Mishnah, Hamakir Kelav Usfarab Beyad Ajer. Una persona que reconoce sus utensilios o sus libros en manos de otra persona. Y él viene y dice, no, no, esto lo compré en el mercado. Lo Shem Genebabair. Y entonces surge un rumor en la ciudad de que esa persona lo robó. Yishabá lo que Kamanatán. Entonces que jure el comprador, ¿sí? ¿Cuánto dio, cuánto pagó por esos utensilios? Reitol, y que tome esa cantidad del dueño de los utensilios y entonces se lo devuelve. ¿Sabes qué? Ese libro es mío. No, no, yo lo compré. Ok, ¿sabes qué? Te juro que pagué tanto. Pues le da ese dinero la otra persona y él se queda con el objeto. Nimlo, y si no, lo col gemenu, lav col emenu. Entonces, si no sale ese nombre, ese rumor, lav col emenu. En Atobea, Neeman Lomar, el que viene a cobrar no puede venir a decir que eso es suyo. Shani Omer, Mejarán Leajer, ¿por qué viene y dices lo vendí a otro? Ulkahanze, y lo compró este de él como se debe, no lo robó. Pregunta la Gemara, Vejiyatza, lo Shem, Genebaba ir, Mayhabe. Dice, y espera, y el hecho de que haya salido un rumor en la ciudad de que lo robó, ¿qué es lo que hace para que sea necesario que jure, etcétera? Lehush Dilma Zavninhu, es decir, que sospechamos que no vaya a ser que lo venda a otra persona. De un Nihu Kamafik Shama, y él mismo va a sacar una voz, un rumor de que fue robado de él. Amar la viuda, Amar Rab, dijo la viuda en nombre de Rab. ¿De qué estamos hablando aquí? Que Gon, Shebao venía Adam Betoch Beto. Vinieron personas a la casa del Tobea, del que viene a cobrar, de Amad, de Ifgin Balaila. Y él viene y empezó a gritar en la noche, es decir, a manifestarse. Afgana es una manifestación. De Amar, Nigdemu Kelai, me robaron mis utensilios. Es decir, estos invitados me robaron lo que hay en mi casa. Entonces, pregunta entonces a la que van a Kosheken con mucha más razón, que no hay que creer sus palabras. Eila Matzah, es decir, las Dorbo, perdón, es decir, para devolverle los objetos. Tabkana Mesayemba, Tabkana responde y viene y concluye con esto y dice, Mishme de Rab, en nombre de Rab, Kegon, Shaita, Machteret, Hatura, Betoch Beto. Es decir, que de repente encontramos que había un boquete en una pared de la casa y alguien entró por ahí. Adam, Shelanu, Betoch Beto, Yatseu. Y las personas, sí, que estaban en casa salieron. Ve'an Burkraot, Shelkelim, Al Ketefen. Y tenían ¿cómo vamos a decir? Alforjas de utensilios sobre sus hombros. Sacó el hombrín y todo el mundo dice, Nignebu que el ploni. Es decir, le robaron las cosas a fulanito. Es decir, que se les ve ahí salir con las bolsas por el agujero. ¿Sí? Entonces vienen y dicen, bueno, esto fue robado, seguro. Pregunta la cámara, Bedirma, a lo mejor, Rakelim Habu, solamente esos utensilios estaban en sus manos. Sefarim lo Habu, pero a lo mejor los libros no. ¿Por qué dice la Torá, la Mishnah, perdón, que se le cree también para decir que esos libros fueron robados? Amar Rabejilla Baraba, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabejilla Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, que Gon, de que hambre, Nami Sefarim, es decir, Sefarab Shel Ploni, Niknebu, también sale ese rumor, los libros de fulanito fueron robados. Contra la Amara Belejush, Dilma Zutre. ¿Y por qué no sospechamos que a lo mejor esos libros que se vieron en las manos de él, Zutre, Bekatain, Rabrebe, esos sefarim que él reconoce en manos del que lo compró, Hemger, Olin Yoter, son muy grandes. Amar Rabbi Yossi Bar Hanina, dijo Rabbi Yossi Bar Hanina, Sheyesh Lehamir, hay que establecer esto en el caso de que hambre que dice la gente, el que vio esos libros en sus manos, Sefer Ploni Uploni, es decir, son ese libro y ese libro, el Conde de Montecristo y el Quijote.
Son esos dos. ¿Sí? Los reconoce. Sefer Ploni u Ploni. Pregunta de Maravedilma, a lo mejor esos libros que vio en sus manos Abu Atique son viejos. De Katain Hadate. Y él viene y quiere libros nuevos. Amarrab dijo Rab, Kegon, de hambre. A lo mejor lo que pasó aquí es que está diciendo, estos utensilios, halalu, estos que están aquí, que el Shel Ploni, son los utensilios de fulano. Halalu, y estos libros de aquí, Sefer Shel Ploni, son los libros de fulano. Pregunta la cámara, Umía más Rabaji, ¿acaso así dijo Rab? Ve Amar Rab, si dijo Rab, Baba Machteret, ese ladrón que se encontró dentro del agujero del túnel, Benatal Kelim, Beyatza, y tomó utensilios y salió de la casa, los robó. Patur está exento de devolverlos, a pesar de que estén ahí presentes. Maitama, ¿cuál es el motivo? Didme, Kenanehu, Kanaotam Bedamó, es decir, lo compró con su dinero. Shabama Machter Hayav Mitá. ¿Por qué? Perdón, no con su dinero, con su sangre. ¿Por qué? Porque el que roba a través de un túnel, la Torah nos dice que tiene pena de muerte. Porque no sabemos si esta persona viene a robar o viene a matar a la persona que está en la casa. Entonces dice la Torah, Imba Machter, el Yimatzea Ganab. Entonces, si el ladrón lo encontramos dentro del túnel y le golpeó y se murió ese ladrón, es culpa del ladrón. Entonces aquí dice, el ladrón ya pagó con su sangre porque tiene pena de muerte y el que está con pena de muerte está exento de pagar daños económicos. Hanemile diknanhu, es decir, esto que estamos diciendo, responde la Gemara, de que lo adquirió con su sangre. Bebaba Machteret habla de alguien que entra en un túnel a la casa. De mi cara, Masar Nafshe le catala, de que desde un principio él las entregó. En caso de que muera, bueno, pues se está poniendo en peligro. A Balhane. Pero estas personas que se hospedaron en la casa de esa persona y después salieron por el agujero, por el túnel, que van de lo más Nafsheu le catala, puesto que no se entregaron, no se pusieron en peligro de muerte desde el principio, ahí vamos a decir que no. Más Rabba dijo, Rabba, lo shanu, esto fue enseñado. Él solamente qué caso va a la bait ha'asui limkor kelab. Es decir, que el dueño suele vender sus utensilios. Abal, pero va a la bait shenu asui limkor kelab. Si el dueño no suele vender sus enseres, lo zarich leadure ale kulehai. No es necesario devolverle esos utensilios. Bedilma, a lo mejor Isterich le de Bezabin. A lo mejor necesita monedas y vendió el libro. Más Rabashi dijo Rabashi, Hare Yatza Loshem Genevabayir. Por eso es que viene y dice que salió el rumor de que eso era un objeto robado en la ciudad. Por lo tanto, en Sorech, Bejol, no es necesario esto de que se vea o no se vea, etcétera, como hemos estado viendo en el principio de esta Gemara. Bien, es decir, que si ¿a qué se refiere que el dueño vende? Si alguien entra en una tienda, ¿sí? Y sale con el objeto robado y dice, este objeto viene en una tienda, entonces puede ser que sea verdad que lo vendió en una tienda, lo compró, perdón, el ladrón en realidad a lo mejor no lo robó y lo compró en otra tienda, pero si es una casa particular, entonces, ¿qué vamos a decir? A lo mejor el dueño necesitaba dinero y lo vendió y entonces efectivamente es un objeto vendido. Al revés, si viene de una tienda, el dueño es dueño de una tienda, ahí no puede venir a decir, a lo mejor lo vendió, porque él todo lo que tiene lo tiene para vender. Pero si es un particular, entonces ahí dice, ¿y cómo sabemos que es un objeto robado? A lo mejor el dueño realmente lo vendió porque necesitaba dinero. Eso es. Muy bien, ¿qué más vimos en la Mishnah? Que el que roba un objeto y el que compra un objeto que está robado, tiene que volverlo al dueño y después tomar el valor del objeto que él dice. Es decir, dijimos que jura cuánto le costó, el dueño le paga eso y él devuelve el objeto. Itmar, así fue dicho.
Ganabu Mahar, robó y vendió. Viajar Kaj, Ukal Ganab. Y después se reconoce quién es el ladrón. Vienen testigos, le vieron robar, etc. Rab Ishmael de Rab Hilla, Amar Rab dijo nombre de Rab Hilla, Adin, la ley de este ladrón, y Marishon, es decir, Sheraganab ve Utbiato, Hirak y Marishon. Es decir, solamente se le paga al primero. Es decir, Beno Yaholit Boa, eta cone. No puede venir a cobrar o no puede venir a reclamar el pago el que compró, porque él lo va a tener que devolver. Ahora, Rabbi Yohanan, Mishmed, Rabbi Yanai, Amar, Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yanai dice, Adin, ¿cuál es la ley? Imasheni, es decir, con el segundo, es con el comprador. Viajole Otzimi Menú, que la Vejinam le puede sacar sus utensilios que le habían robado de manera gratuita. Y esto que estamos diciendo aquí, repetimos. Una persona viene y le dice a otro, oye, esto es mío. Él dice, no, yo lo compré. Dice, eh, júrame, ¿cuánto te costó? Me costó tanto. Muy bien, toma, aquí está el dinero, dame mi objeto. Bien, esa es la ley. Esta ley solamente funciona con el comprador. Pero si viene y dicen, tenemos testigos que vieron a fulano que te lo vendió, robarlo. Y entonces yo no puedo ir a fulano, el ladrón, y decirle, me lo robaste, toma, aquí está, júrame cuánto, y toma el dinero y, bien. Solamente funciona con el sheni, con el coné. Amar Rabbi Yosef lo pligue. Dijo Rabbi Yosef, no hay discusión entre Rab y Rabbi Yohanan. Can, aquí, las palabras de Rabbi Yohanan, ¿es en qué caso? En el caso en el que el comprador compró del ladrón, Difnei Yehush, antes de que el dueño haya desesperado de encontrarlo. Por lo tanto, Adin, ¿cuál es la ley? Y Masheni, se aplica esto que hemos dicho con el segundo, con el comprador. Meilucan, pero aquí las palabras de Rab es en el caso en el que el comprador que compró lo que se robó es después de que el dueño ya hizo Yehush. Por lo tanto, la ley del ladrón es solamente con el primero, con el ladrón en sí. Y añade Rab Yosef y dice, Metarbayu y los dos, Imlehu de Rab Hizda, es decir, Itleu, van según lo que dijo Rab Hizda, ¿sí? Que Shagozel, que el que roba y le da de comer o hace heredar a sus hijos, ¿sí? Perdón, el que roba y da de comer, Veloy Yashua Beolim, y los dueños no desesperaron, Uba a Beojlo, y viene otra persona y lo compra. Entonces, el que fue robado puede cobrar del ladrón aquello que comió. Amarle a Valle, le dijo a Valle a Rabbi Yosef, lo pligue. ¿Y acaso no discuten Rabbi y Rabbi Yohanan? Matenot que una. Tenemos el caso de los Matenot que una, los regalos de los Kohanim, que ya vimos en unas páginas anteriores, que fueron robados y vendidos. Que el Ifne Yehush Dame, es como si fuese antes de que hayan hecho Yehush. Bien. Shara Cohen, el Cohen no va a renunciar a ello. Upligue. Y a pesar de ello, discuten Rab y Rabbi Yohanan. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Amarlo le dijo el comprador al tabaj, al carnicero, mejor li me el para, véndeme las entrañas de una vaca. Veayubahen, y había ahí, Bemeain, en esas entrañas, Matenot, había cosas que le pertenecían a los Kohanim, es decir, el que va, el vientre, el estómago. Notnan se lo dio la Cohen, el que compró esas entrañas, se lo da al Cohen. Veno, menaquelo, minadamim. Y no viene al carnicero y decirme, oye, redúceme el precio del estómago porque eh, para que, para que, porque yo se lo he dado al Cohen. Continúa, entonces la Gemara dice, pero la caj, si tomó el comprador Gemenu Bemishkal, si le compró por peso, dame 1 kilo de entrañas. Y en ese kilo de entrañas estaba el estómago, que le pertenece al Cohen. No, no, se lo da a la Cohen. Umenaquelo minadamim. Y después viene al carnicero y le dice, oye,
redúceme esto que yo se lo he dado al Cohen. Entonces, Beamar Rab dijo Rab sobre esta ley, lo Shanu, esto fue enseñado, que el Cohen puede venir a reclamar al que compró, el Ashishakale Atzmo, es decir, en el caso en el que el comprador lo compró para sí mismo y encontró que él mismo está robándole al Cohen, a Baal, pero Shakal lo Hatabach, si le pesó la carne, el carnicero, ahí Hadin y Matabaj, el que tiene que reclamar, a quien hay que reclamar es al carnicero, porque él pesó sabiendo que dentro estaba algo que no lo iba a poder comer. Entonces, responde Rab Yosef a Valle, Emma, vamos a decir que Rab Hidesh, la novedad que trajo, que si pesó el carnicero por sí mismo, Afdin y Matabaj, es decir, la misma ley se aplica al carnicero. Modo de tema, que es lo que yo podía haber dicho. En Matenot que una Nixalot, puesto que los regalos del Cohen no son robadas, mitoch she'en shel Cohen mikoach mitzvah Torah. ¿Por qué? Porque le pertenecen al Cohen por una mitzvah de la Torah. Entonces, son adquiridas para el Cohen con una adquisición fuerte. Por lo tanto, de todas formas, se encuentran siempre en posesión del Cohen. No se llama que está, ¿sí? Bellahol, y puede venir y reclamarlo siempre que quiera. Kamash Malam, por eso ven y aprende de esto que dijo Rab, Shim Shakal Tabajo y que si el carnicero mismo pesó la carne de las entrañas sabiendo que dentro estaban los matanot que una, puede el Cohen venir y también cobrar de él. Explica la Gemara. Ula Valle de Amar Pligue. Y para Valle que dice que hay discusión entre Rabbi y Rabbi Yohanan. Bemay Pligue, ¿en qué discuten? Ve de Rab Hizda. Ellos discuten en la opinión de Rab Hizda. Entonces ahora la Gemara lo que va a hacer es explicar dónde está esta discusión entre Rabbi y Rabbi Yohanan. Rab Zvid Amar, Rab Zvid dice, es decir, que si vendió el objeto y todavía no hicieron Yehush los dueños, todo el mundo está de acuerdo que puede venir a cobrar al segundo, al cliente, como lo que dijo Rav Hizda. Y ahí es donde discutieron sobre las leyes de Yehush, de desesperar y de cambiar de posesión de un objeto. Kegon, por ejemplo, Shiniyashu Abealim, que los dueños renunciaron al objeto, veía de lo que es, cuando el objeto todavía estaba en manos del comprador, del cliente. Velos Niyashu, y no renunciaron al principio, cuando el objeto estaba Bellada Ganab, en manos del ladrón, del que lo hurtó. Ubeha pligue, y en esto es que discuten. Marsabar, Rabbi Yohanan opina, Yehush, el dueño, el renunciar a la posesión de algo, desesperar por parte de los dueños, y después cambió de posesión, es decir, el ladrón lo vendió y ahí cane, ahí es donde se adquiere. Ahora, pero Shinui Reshut, pero si primero cambió de posesión y después hicieron Yehush, desesperaron los dueños, lo cane, no adquiere el objeto. Umar y el otro sabio, es decir, Rab Sabar opina, lo Shena no cambia el orden de los factores de alterar productos si primero renunciaron o si primero cambió de manos. La Papa dice, otra explicación de la discusión, dice, Beglima, es decir, en realidad discutieron cuando compró el objeto antes de hacer Yehush. Y los dos opinan, como Rav Hizda, que puede el ladrón venir a reclamar al que le compró el objeto. Por lo tanto, Biglima, es decir, sobre el objeto mismo que robaron, de Kule Alma lo pligue, de Hadar le mare. Es decir, todo el mundo está de acuerdo que ese objeto va a volver al dueño original. Es decir, que tiene el comprador que devolvérselo al dueño gratis. Y no puede venir y decir, espérate a ver si recibo las monedas del ladrón o no, etcétera. De ajá, y aquí ve asu bo takana, takana tashuk, que me pligue. Aquí lo que están discutiendo es si hubo un decreto que se llama takana tashuk, ¿sí? Inbeofanze, es decir, si en este caso, que se sabe quién es el ladrón, hicieron un decreto
que puede el comprador venir a reclamar el dinero del objeto que al ladrón. Explica Rapapa y dice, Rab Mishme Rabbi Hilla Amar Adin y Marishon. Es decir, Rab, en nombre de Rabbi Hilla, dijo, la ley se aplica al primero. Es decir, ven Kabanato. No es su intención decir que la ley del Bala Bayit y Marishon, de que el dueño del objeto va con el ladrón a reclamarle, sino que lo que quiere decir es que el comprador, el cliente final, va a reclamar al Rishon, al ladrón. Diná de lokeach, del ishkol zuze miganav. Y la ley, es decir, explica y dice, quiere decir que la ley para el comprador final, el cliente, es que va a recibir dinero solamente del ladrón. Velo a su takanata shuk. Y que no hicieron ese decreto del mercado que puede, Litboa, reclamar dinero del dueño del objeto original. Rabbi Yohanan, y Rabbi Yohanan, Mishum de Rabbi Yanai, en nombre de Rabbi Yanai, Ama Aradin, dijo que la ley, Imasheni, va con el segundo. Es decir, Dinah de Lokeach, Dinah de Lokeach, del Ishkol, mi Balabait. Es decir, que la ley para el comprador, el que compró el objeto al ladrón, es de venir a reclamar y de recibir dinero del dueño del objeto. De Asubo Takanata Shuk. Y ahí sí que se hizo ese Takanata Shuk, ese decreto del mercado. Pregunta la cámara, ¿besaba Rab? Y opinó Rab, lo Asubo Takanata Shuk. Ah, Rabuna, Talmide de Rab Haba. Dice, ¿cómo que me estás diciendo que no se está aplicando este decreto del mercado, Takanata Shuk? Si Rabuna era un alumno de Rab, entonces seguro que iba a opinar como él. Y ocurrió una vez, Vehanan Bisha, Hanan el malo, Ganav Glima Bezavna, robó un objeto y lo vendió cuando Bekasher Ukara Ganav, y cuando se reconoció, se supo quién era el que lo había robado. Ata, vino el dueño de ese objeto robado, le came de Rabuna, se fue a ver a Rabuna para reclamar al que lo compró que le devuelva su objeto. Amarle le dijo Rabuna, Leau Gabra Zil Share Abitach. Es decir, al dueño de la clima le dijo Rabuna, Zil Share Abitach. Ves Hater Mashkonja y libera tu objeto que está puesto como garantía. Es decir, aleja, tú tienes que tú mismo ir a liberar lo que tienes en manos del otro y pagarle por el objeto y solamente entonces lo vas a recibir. Entonces, ¿qué se entiende ahí? Que también Beganav, con un ladrón que es sabido quién lo robó, a su Takanatashuk hicieron esa takaná, ese decreto del mercado. Después la camarada dice, Shani, Hanan, Bisha. Es diferente el caso de Hanan el malo. Evan, de Leka, le Ishtalume Mine. Porque Shaya Adam Ilem era una persona violenta y que nadie se atrevía a ir a cobrar de él. Entonces, que lo dame es como si fuese un ladrón que no es conocido, porque nunca vas a poder ir a cobrar. Amar Raba dijo, Raba, Imganab me fursamuhu, si es un ladrón famoso, lo asubo takanatashuk, ahí no hicieron ese decreto del mercado. ¿Sí? No vas a ir al Don Corleone, jefe de la mafia, a decirle, oye, dame lo que me robaste. Deja Hanan Bisha de Mefursam. Y este Hanan Bisha, Hanan el malo, era alguien famoso, un ladrón muy conocido. Veasubo Takanatashuk. Y aún así hicieron Takanatashuk, como dice el Maaseh de antes, la historia de antes. Responde la cámara y dice, Nehi, de Mefursam, le Beshuta, Lignebuta, lo Mefursam. Es decir, era, digamos que esta persona era famosa por su maldad, pero por sus robos no era famoso. Es decir, todo el mundo sabía que era violento, pero no sabían si robaba o no. Itmar, vamos a decir también, Ganabu para Bejobó, robó un objeto y pagó con él una deuda. O Ganab Upará Bejequefó, o robó un objeto y pagó con él lo que tenía fiado en la tienda. ¿Sí? El tendero le decía, oye, anótalo en mi cuenta. Y con lo que robó pagó toda la cuenta que tenía.
Lo asubó takanata shuk. En ese caso, no se aplica este takanata shuk, este decreto del mercado. Entonces, el dueño del objeto tiene que pagar por el objeto para recuperarlo. De hambre, ¿qué vamos a decir? Lo adate de anho, de anhu, yehibat le midi. Es decir, lo natata la ganab. No le diste al ladrón nada a cambio del objeto. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que hiciste? Saldar una deuda. Muy bien. Otra cosa que dice la Gemara. Mashkanta. Es decir, cuando el ladrón toma un préstamo de dinero y el objeto que robó lo deja como mashkon, como garantía, como hipoteca. ¿Cuál es la ley? Shabe matan, bim'a, asubo takanashu. Es decir, si el objeto que está robado vale mataim, vale 200 monedas, y le dio a ganar Beto Mashkon, y este ladrón lo dejó como garantía, BMA, por algo que vale 100 monedas, que la garantía vale más. Entonces seguro, asubo Takanat Shuk. Ahí seguro que se le hace Takanat Shuk al que dio prestado. ¿Por qué? Mishum Shal Samach Amashkon, o se llama el Bemaot, Galo de. Porque por medio que se apoyó en esa garantía, es que el ladrón pudo sacar dinero de esa persona que le prestó dinero, que se lo prestó. Pero si la cantidad de la garantía y el préstamo, Shabé de Shabé, es decir, son equiparables, te dejé de garantía algo que vale 100 y tú me diste 100. Ahí discutieron los Emoraim. Amemar, Amar dice Amemar, lo a Takanashuk, no hicieron el decreto del mercado. Marzut Amar, Asubo Takanatashuk. Marzuta dice sí hicieron Takanatashuk. Otra pregunta, otra cosa que viene a traer la Gemara. Zevina, es decir, cuando el ladrón vendió el objeto. ¿Cuál es la ley? Dice, Shabé be Shabé, si lo vendió por lo que vale, a su bota Takanatashuk. Ahí le hicieron Takanatashuk al que lo compró, paga, y yo, o sea, yo te pago y tú me devuelves el objeto. Pero Shabé mea, de matar, pero si algo vale 100 y el alderón se lo vendió por 200, Rav Sheshet dice, lo a su bota Takanatashuk, ahí no hicieron Takanatashuk, porque el dueño del objeto, ¿por qué le va a tener que pagar 200 al otro por algo que vale 100 que era suyo? Lo hace Takanata Shuk. Rabba dice, Asubo Takanata Shuk. Sí que hicieron Takanata Shuk. Veilja, ¿te acuerdas la alajá? Bekulehu, en todos ellos, Asubo Takanata Shuk, sí que se hizo ese decreto del mercado. Levar salvo, mi ganab upara bejobó, ganab upara be ekefo. Si robó y pagó con ello su deuda, o si robó y pagó con ello la cuenta que tenía abierta en la tienda. En esos dos casos, no, ¿por qué? Porque no recibió nada a cambio del objeto que él robó, que él le entregó como pago. Nos cuenta la cámara. Abimi, Bar Nazi, Jamúa de Rabina. Abimi Bar Nazi era el suegro de Rabina. Haba Masik Beau Gabra. Es decir, él era creedor de una persona, Arba Zuze, por una cantidad de 4 Zuzim. Ganab, Glima, Beatia, Nihale. ¿Qué hizo el que tenía el préstamo? Robó un objeto y se lo trajo delante de él para pagar la deuda de Ozpe Arba Zuze Ajarine. Y ahora vino y le pidió otros 4 Zuzim de préstamo nuevamente. La SOF, al final, Ukara Ganab, se enteró la gente de que era un objeto robado. Entonces, Ubabe Alea, vino el dueño de ese objeto robado y quiso cobrarle al suegro de Rabina. Ata le cambié de Rabina, se fue a ver a Rabina y le preguntó, ¿acaso aquí hay Takanata Shuk y el dueño del objeto tiene que devolverme las monedas que yo presté para que yo le devuelva el objeto? Amarlo le dijo Rabina, Kamai, es decir, que negue Darbaz Azuz y Marishonim,
por los 4 zuzim primeros que prestaste, Ganab upara bejobó, velo bae, le metable, velo midi. Es decir, el ladrón, perdón, la persona a la que tú le prestaste robó y pagó la deuda. Y ahí no le puedes reclamar nada, porque es el caso en el que dijimos que no había takanat tashuk. Anaj, pero ahora por los otros 4 zuzim que le has prestado ahora, Shekol Zuzeja Beada al Glime. Cobra tus Zuzim y devuelve el objeto. Matkif le Rav Cohen. Le objetó entonces sobre esto de Rabina Rav Cohen. Bedilma, Glima, Behane Zuze Kaame, Yahaba Nihale. A lo mejor le dio el objeto solamente por el primer préstamo. Y sobre esto dijeron que Ganab Uparabe Jobó, Ganab Uparabe Kefo, lo asu, que si robó y pagó una deuda o cerró una deuda en una tienda, no tiene Takanatashuk. Ve'arba Zuzet Batrae, y los 4 Zuzim de después, Emune, Gemene, él todavía piensa que se lo va a pagar. Kieji de Hemnae Meikara, como él creyó desde un principio que le iba a pagar los primeros. Y Galgal Milta Meta Lekame de Rabbi Abau. Esto que ocurrió fue rodando hasta que llegó delante de Rabbi Abau. Amar, dijo Rabbi Abau, Ilgeta que Rab Cohen. La halajá es como Rab Cohen, Shubeo Vansde, que en este caso no hay Takanat Ashuk, ni para el primero ni para el segundo préstamo. De la Gemara, otra historia. Nasha'a, es decir, un habitante de la ciudad de Narash, Ganaf Cifra, robó un libro. Zavne le papuna be bitmatan zuza. Ahora se lo vendió a un habitante de Papunay, ¿sí? Por 80 zuzim. Azal, Papuna, Bezavne le bar mejosa, bim'a beesrim zuze. Ahora fue el de Papunay y se lo vendió a alguien de Majosa por 120 zuzim. Lesof, al final, Jukara Ganab, se reconoció que era un objeto robado. Entonces, vienen al juicio. ¿A quién tiene que pagar primero? ¿Y cuánto? ¿O a quién le va a reclamar el dueño? ¿Y cuánto le va a reclamar? Amar Abaye dijo a Valle. Lesil mare de cifra vihable levar mejosa. Que vaya el dueño del Sefer, del libro, y que le vaya a cobrar al habitante de Mejosa, ¿sí? Que es el que tiene el objeto en sus manos. Temanan Zude, que le cobre 80 monedas. Beshakil, cifre, y que tome el Sefer. Beazil Bar Mejosa, y que vaya el habitante de Mejosa. Beshakil Arbaín de Papuná, y que le cobre 40 al de Papunae, que se lo vendió por 120. Matkifle Raba, le preguntó, le objetó Raba, entonces dice, Ashta, lo que mi ganab a su bota kanatashuk. Pero si tenemos que el comprador del ladrón hicieron esta takanatashuk, que le pague al dueño de la casa como él pagó. Loqueaj, mi loqueaj. Pero un comprador de otro comprador, esta extra takanatashuk le va a venir a exigir esto. Mi valle, ¿acaso vamos a decir así? Es decir, el dueño al comprador existe el Takanat Shuk, pero de un comprador a otro existe el Takanat Shuk. Era más Rabba. Entonces dijo Rabba, Lizil, Mare de Cifra, Ible, Levar Mejosa, Mea Besi. Que vaya el dueño del Sefer y le pague al habitante de Mejosa 120 monedas, que es por lo que compró. Beshakil Cifra, y toma su Sefer. Beliz del Mari de Zafra, y ahora va el dueño del libro, Belishkol Arbaim mi Papunae, y se va a cobrar 40 monedas al de Papunay, perdón, el que lo compró por 80, pero se lo vendió por 120 al otro. Utmatan Minashra, y que vaya a cobrarle 80 al habitante de Nashra. Share Usrach le Sharem Otam la Konashani, Ushmonim Zuzel Litol Meaganav Atzmo, y 80 al ladrón mismo. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente Mishnah.
Muy bien, seguimos entonces con la siguiente Mishnah. Esta Mishnah nos va a hablar de una persona que salva, por así decirlo, el dinero, el dinero de su compañero y cómo tiene que compensarle o no compensarle en función de... Nos dice entonces la Mishnah, Zeba bejabito shel yain. Una persona está viniendo con una jarra de aceite. Zeba bekadosh shel devash. Y uno viene con una jarra de miel. Nizdeka habit shel devash. Ahora se agrietó el jarrón de miel, que la miel era más cara que el vino. Beshafach ze, y entonces, ¿qué hizo? Vino el del vino, vertió su vino, Beshafach ze llenó, Bitzile de devash el tojó, ¿y qué hizo? Y puso la miel dentro de su jarrón para salvarla, para que no se eche a perder, para que no se pierda, no se caiga. Entonces nos dice, en lo ela sejaro, viene, ahora le dice, bueno, págame, que te he ayudado, págame, yo tiré mi vino para que tú puedas salvar tu miel y además te ayudé con esto. Dice, no, solamente le paga lo que trabajó, es decir, el alquiler del utensilio. Ven, mamá, y si viene el dueño del vino y dice, Atzilet shelcha, veata noten li deme sheli, es decir, salva tu miel y págame mi vino, entonces hayablítenlo. Ahí sí, porque desde el principio ya acordaron que él iba a tirar el vino porque se lo iba a pagar. Shataf nahal jamoro, bajamor javero. Shelo yafe mané, beshel javero matai, viniach ze et shelo. Vitziel shel javero, en lo el acejaro. Lo mismo pasó con si alguien vino y, y salvó al asno de su compañero perdiendo el suyo. Y el suyo valía un mané y el de su compañero valía dos mané, ¿sí? Y salvó al del compañero. No puede venir el dueño del asno que es caro y decirle, él le va a pagar solamente, perdón, no le paga el dueño del asno caro al del otro asno más que el alquiler de su asno. Veí mamarlo y se le dijo, Aniatzi le yo voy a salvar a tu asno y tú me vas a dar el pago por el mío. Ahí ablítenlo, ahí le tiene que dar lo que perdió. Muy bien, entendimos el concepto, ¿verdad? Nos dice la Gemara. Dice, vimos que si se agujeró, o sea, se agrietó el jarrón de miel. Dice, Emai, vamos a decir, Lemale, el dueño del vino le va a decir al dueño de la miel, me efkera kazajina. Es decir, tu miel que se iba a perder, se iba a echar a perder. Por lo tanto, es mufkar, es efker, es una miel que no tiene dueño. Y por lo tanto, yo la cogí para mí. Milotaña, ¿acaso no fue enseñado en una vereitá? Ale shayata un que de yain, que de shemen, una persona que estaba cargado con jarras de vino y jarras de aceite. Verrashen mishtaberot, y vio que se estaban rompiendo todo el vino, iba a verterse de una sola vez. Lo llamar, no puede decir de terumá umaaser shel perot sheyesh li betoja beti. No puede venir la persona y ver eso que se va a romper el vino y dice, ah, ¿sabes qué? Ese es el vino de la terumá que yo tenía que separar del vino y de las frutas que yo tengo en casa. Eh, Veí mamar, lo amarcó. Y si lo dijo, no dijo nada. Ahora que de amar, Rabí y el Millá, como dijo Rabí y el Millá, otra pregunta, sobre otra pregunta, dice que She'ekel bet Habad Karuch Ale. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Cuando lo que sobraba de las telas del telar estaban enrollados alrededor del barril, para evitar que se rompa. ¿Y eso qué es? Y el barril estaba simplemente goteando. Entonces, Hanami, aquí también,
que shekel betabad, karujale. Es decir, en nuestro caso, de que el que estaba con el vino y con la miel, vamos a decir lo mismo, tenía un trapo por encima y simplemente estaba goteando la miel. Ven Zefker. Y entonces en ese caso no puede decir, ah, esto Zefker se va a echar a perder y no va a tener dueño. Pregunta la Gemara sobre esta veredita. Veim amar, lo amar klum. Dijiste que si dijo eso, esa persona que se le iban a romper los barriles de vino, que esto sea teruma, que es como si no hubiese dicho nada. Beataña, ¿acaso nos enseñó una veredita? Misheba Baderech, una persona que está en el camino, un baúl de yado y tiene monedas. Veanás, y viene alguien y se los roba. ¿Qué anecdó? Lo yomar, no puede venir a decir, Are perot, sheyesh li betoch beti, mehulalim al maot alalu. No puede venir a decir, ah, las frutas que están en mi casa con santidad de terumá quedan, se hacen profanas con estas monedas. Toma, ladrón, llévatelas. No puede. Mi mamá, pero si lo dijo, perdón, pero si lo dijo, de Barak Yamim, sus palabras tienen sentido y se cumplen. Entonces, en el caso del vino dijimos que no, en el caso de este dijimos que sí. Entonces responde la cámara y dice, ajá, aquí en esta segunda veredad, Bemayaskinan, ¿de qué hablamos? Sheahol Leatzil, cuando puede realmente salvar estas monedas del ladrón. Por lo tanto, a posteriori, sus palabras sí que funcionan. Ahora pregunta la cámara, y Besheahol Leatzil, Ejatjila Emai lo llamar. Pues si es en un caso en el que puede salvar las monedas, ¿por qué a priori no va a funcionar? Shebeyahol Leatzil, Responde la Gemara, estamos hablando de un caso en el cual puede salvarlo de una manera muy dificultosa. Por lo tanto, a priori que no lo diga. Entonces pregunta la Gemara sobre esta explicación. Aleja de Ica Efseda, es decir, sobre el caso en el cual hay un poco de pérdida, como la veraita, esta que estamos hablando, que puede salvar del ladrón de una manera dificultosa, y entonces las monedas no se echan a perder totalmente. ¿Acaso Lejatjila lo llamar? ¿Acaso a priori no va a decir que profana las frutas con estas monedas? Beataña, si se enseñó en una vereitá, Are Shayulo es el Javiot Shel Tebel Tamé, una persona que tenía 10 toneles de, de Tebel, de cosecha o de vino, que todavía no se separaron los Terumot y los Maaserot, pero estaba impuro. ¿Verdad? Ahad mehen shenishbera o shenitgalta. Y vio una que estaba con una fisura o que estaba destapada. Si estaba destapada, ya estaba prohibida beberla. Bien, antiguamente, cuando se dejaba un líquido destapado toda la noche, hoy en día también pasa con el agua, etcétera, pero ya no se podía beber ese líquido, porque sospechábamos que alguien, una serpiente o algún otro animal, podía haber vertido su veneno dentro. Entonces dice, vio ese tonel que ya el vino ya de ahí no lo va a poder consumir. Omer, ¿qué dice? Arei terumat maaser al teshach jaberotea. Es decir, yo tenía 10, ¿verdad? Sí, dice, es el Javillot. Dice, ah, mira qué bien, tengo 10 toneles. Bien, todos por ahora están prohibidos, son Tebel. Ah, pero ese está descubierto o ese se está rompiendo. Pues ese tonel es la teruma, es el maaser, es el diezmo. Bien, cae muy bien. Haré terumat maaser al tesha javerotea. Entonces, que dice que van shebenkaj en la Cohen Efsed merubebekaj, puesto que de esta manera el Cohen no tiene una gran pérdida, porque también cuando se para del vino, la terumá del maaser, está prohibido que el Cohen lo beba. ¿Por qué? Porque ese vino es impuro y está prohibido que tome esa terumá que sea impura. Por lo tanto, puede a priori separar de ese tonel entero que se iba a echar a perder. Ubeshemen, ahora si eran 10 toneles de aceite, lo ya sequen, no puede hacer así. ¿Por qué? Mi pene efsed, porque ahí sí que hay una pérdida para el Cohen. ¿Por qué? Porque ese aceite, aunque esté impuro, el Cohen lo puede utilizar para iluminarse. Entonces, Amar Rabbi Yirmiyah dijo Rabbi Yirmiyah, en la veredita segunda estamos hablando que She'ekel Bet Habad Karujale, es decir, que hay una tela, ¿sí? Que está envuelta alrededor de ese tonel y entonces no es que se está vertiendo el vino, sino que está goteando poco a poco y ahí no se llama que hay una gran pérdida. Bishlama, pregunta la Gemara sobre esta explicación. Yo entiendo, Be Shenishbera,
Es decir, cuando el tonel se rompió, ahí dijimos que estaba la tela, ¿sí? Y eso estaba sujetando el tonel, por lo tanto, Hasia, el tonel todavía puede contener, pero si es un Javid, Shenit Galale Mai Hasia, pero si es un tonel que estaba destapado, entonces ¿para qué me serviría ese vino? Ya no puedo tomarlo del todo. Vejitema, si me quieres decir Hasia, les diluf. ¿Lo puedo utilizar para qué? Para perfumar la habitación. Antiguamente se cogía el vino que era muy fuerte, tenía un olor muy fuerte y se utilizaba como se rociaba en las paredes y en el ambiente para dar buen olor. Y si me dices que es les diluf, Tania, ¿acaso no fue enseñar una veraitá? Maim, Shenit Galú, es decir, unas aguas que estuvieron destapadas toda la noche y tenemos una sospecha que la serpiente bebió de ellas y vertió ahí su veneno. Arezelo, Yishpechem, Bereshut Arabim. No las puedes verter esas aguas en el dominio público. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede provocar que llegue finalmente a que alguien lo beba. Velo Yegabel Bahem Etatit, y no puedes hacer con ella barro. Velo Yerabetz Bahem Etabait, y no las puedes verter sobre el suelo para limpiar el suelo de la casa. Velo Yashke Mehem Et Behemto, no puedes dar de beber a tu animal con ellas. Velo Behemat Javerón, y tampoco el animal de tu compañero. Entonces responde la camarada y dice: en realidad podemos, les dalef y ain sheit galá, es decir, rociar para dar como ambientador un vino que estuvo destapado, de abatle be bimsanene, cuando lo pasó antes por un colador. Uje Rabbi Nehemia, y como lo que dijo Rabbi Nehemia de Tania, pues enseñó una vereita mesanenet, es decir, cuando dos utensilios pone uno sobre el otro para filtrar lo que hay en uno sobre el otro, ¿sí? Yeshba Mishum Gilui, ahí se sospecha de si estuvo destapado. Amar Rabbi Nehemia, entonces ahí es donde dijo Rabbi Nehemia, Ematai, ¿cuándo es ahí esta sospecha? Bisman, Shatachtoná Megula, ¿cuándo es la de abajo que estaba destapada? Abal, Bisman Shatachtoná Mejusa, pero si la de abajo estaba tapada, Afalti, Shaeliona Megula, a pesar de que la de arriba estaba destapada, Emba Mishum Gilui. Ahí no sospechamos de que estuvo destapada. Lefiche Eres Shenachaz, Domelis Fog, ¿por qué? Porque el veneno de la serpiente es como una esponja, es decir, mucho más espeso, Betzaf, y flota, Beomet, bien como flota y se queda ahí arriba. Pregunta de Mará, Lavit Mar Ale, Gilone de Mar, ¿y acaso no fue dicho sobre esta vedaitá? Amar Rabbi Simón, que dijo Rabbi Simón, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, que dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Lo Shanu, esto fue enseñado, Ela, se lo teracó. Es decir, si no mezcló el vino, Abal teracó azul, pero si ya lo mezcló, está prohibido. Entonces responde la Gemara y dice, Hatam Nami, ahí también, ¿qué voy a decir? Efshar, puedo, puedo removerlo un poquito de manaj mide, ¿sí? Que gon begad, apuma de habit, de shafe le, umeara hayain benajat, es decir, que vierte un poco el barril y entonces el vino va a ir cayendo y el veneno se va a quedar flotando y así lo va a ir filtrando. Muy bien, seguimos. Rabí Nehemia, pregunta la Gemara de Rabí Nehemia y la opinión de Rabí Nehemia. ¿Mi terminan? ¿Acaso para beber lo permite? ¿Se puede separar del tonel de abajo? Perdón, del tonel impuro. Efshar Lafrish Mejabit Temea al Jabit Temea. ¿Se puede separar Maser de un tonel impuro para otro tonel impuro? Tania, se enseñó una verita, Tormini Natame Alatame. Se puede separar teruma de lo impuro sobre lo impuro. Minatajor el atajor. Y de lo puro por lo puro. Minatajor alatame, de lo puro sobre lo impuro. Avaló minatame el atajor. Pero no de lo impuro para lo que es puro. Y si me dices, Rabbi Nehemia Omer, que Rabbi Nehemia dice, Af minatame el atame lohitiru litrom. Incluso de lo impuro para lo impuro no permitieron separar el abeshel de Mai, más que si es cuando es una cuestión de Demai. Demai es cuando hay una duda, Safek, de si se hizo o no se hizo, si se separó o no se separó, es un macer de Rabanán, a Hanami. Entonces, responde la Gemara y te va a decir, aquí también,
Beshel de Mai, estamos hablando de un vino que es de Mai, que no es Tebel. Amar Mar, dijo aquel sabio, Ubeshemen lo ya sé que con el aceite no puede hacer así, ni pene Efset Cohen, porque el Cohen va a salir perdiendo. Ahí dice, Maishena, Shemen, ¿cuál es la diferencia del Shemen? Que provoca una gran pérdida al Cohen, de Raúl Adlik, porque el Shemen lo puede utilizar para encender, para iluminar con él. Y ahí Nami, dice, también el vino tiene una gran pérdida, porque el vino de Terumá, que es impura, Raúl Ziluf, lo puede utilizar como ambientador. Vejitema, y si me quieres decir Ziluf, Lav Miltahi, es decir, que ese ambientador en realidad no es algo importante. Lav Miltahi, Vehamar Shmuel, hijo Shmuel, Mishum Rabbi Hilla, Shotin Milog Besela, es decir, una persona, Mesig Yaim Bezol, vende vino barato, un log por una moneda, por un sela, y Kajenu Lishtia, ahí lo toma, lo compra para vender. Un Mezalfin Milog Bishtia, y para el Ziluf, para ambientar también, Imhu Beyoker, también si es caro, Lug Beshneselaim, incluso que sea un log de vino por 2 monedas, puede comprar para esa finalidad. Entonces responde la Gemara y dice, Jabe Mayaskinan, Bejadash. ¿De qué estamos hablando aquí? De un vino que es nuevo y que al ser nuevo todavía no tiene suficiente fuerza para dar ese buen olor que hace ese vino que se utiliza de ambientador. Bejadash, Leyashno. Entonces pregunta la Gemara, bueno, es verdad, no es nuevo el vino, pero lo puede dejar envejecer. ATP, lideta cala. Dice, no. ¿Por qué? Porque se puede llegar a equivocar. Lo dejó ahí, es un vino impuro, lo está dejando envejecer. Alguien va a venir, sin darse cuenta va a servir de ese vino que está impuro y está prohibido. Entonces dice, Shemenami, también entonces el aceite. Ya te ve lideta cala. A lo mejor también se va a equivocar con el aceite y lo va a utilizar para cocinar en lugar de para iluminar. Dice, no. Responde el Gemara y dice, en el aceite no hay esa sospecha. ¿Por qué? De manaj, beklim, maús. Porque ese aceite que se utiliza para iluminar, lo dejan, o como combustible, lo dejan en un utensilio que es desagradable. Y ahí nadie toca. Pregunta la Gemara. Y ahí nami, manaj, le, beklim, maús. Entonces el vino también que lo ponga en un recipiente desagradable. ¿Eh? Responde y dice, Ashta, leziluf, kabaele. Dice, la tetre babay. Aquí tú lo quieres para dar buen olor. Mi climaús, tamanajle, lo vas a dejar en un utensilio que da, que es desagradable, o sea, que tiene mal olor, etcétera. No, no vas a conseguir el objetivo. Takalatzma, Tanaehi. Y este hecho de que se puede equivocar, en realidad es una discusión entre los Tanaim. De Tania, como se enseñó en una vereita, Javichel de Ayin Shel Terumá, Benitmet. Un, un tonel de vino de Terumá que se impurificó, Bechamay Ombrim. Los sabios de Bechamay dicen Tishpoch Akol, lo tienes que verter entero. Betilel Ombrim, los sabios de Betilel dicen, el Tase Ziluf, que lo utilice como ambientador. Amar Rabbi Ishmael, ver Rabbi Yossi, dijo Rabbi Ishmael, le dijo Rabbi Yossi, Ani Ajría, yo voy a decidir, beba y Tase Ziluf, si es en la casa que lo utilice como ambientador, vas a ver, si es en el campo, te Shapeja Akol, que lo vierta todo. Y cada vez que nos dicen, Beyashan, si es un vino nuevo, antiguo, viejo, añejo, Tases Diluf, que lo utiliza de ambientador. El Hadash es un vino nuevo, Teshapejacol, que lo vierta. Amrulo, le dijeron los sabios a Rabbi Ishmael, en Ahraa Shelishit, Mahraa. Es decir, cuando Kasher Amachria Omer, cuando el que viene a decidir dice una diferencia que no fue mencionada por los primeros sabios, entonces eso no puede ser una prueba para determinar esta duda. Hasta aquí llegamos en este DAF, largo DAF. Tenemos un excelente día. Hisku Beinso.